nuevo podcast de panadería de Arturo Blanco. Y ya sabéis, si crees que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bien, hoy vamos a tocar un tema sensible y es el de artesanos versus industrial o industrial versus artesano, como queráis. Por un lado, lo primero es tener claro o definir qué sería artesano y qué sería industrial. Evidentemente muchas veces utilizamos con un modo, vamos a decir que peyorativo, la palabra industrial, cuando creo que al final el tema industrial no va en función de la cantidad que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Si no, al final sería muy difícil poner ese rango, porque claro, ¿qué es industrial? El que hace 100 kilos, 1000 kilos, 10.000 kilos, 30.000 kilos al día. Al final, para mí, la importancia no está en los kilos que hagamos al día, la cantidad de piezas que hagamos al día, sino en cómo lo hacemos. Conozco industrias bastante grandes que hacen procesos realmente largos y realmente podrían entrar dentro del calificativo de proceso artesano. Hay otras industrias que, pues priorizan más el tema de los costes y el tema de los tiempos y sacan otro tipo de producto. Como en todo, las hay buenas, las hay mejores y las hay peores. Pero evidentemente no estoy de acuerdo con utilizar la palabra industrial en forma peyorativa, porque al final confundimos al consumidor y nos confundimos nosotros mismos. Artesano, pues estamos en lo mismo. Artesano no es un negocio pequeño, porque pequeño conozco artesanos que dicen que lo son, pero que al final resulta que es que hacen poca cantidad, pero sus procesos son más rápidos que los de muchas industrias. Entonces el rango de industrial y artesano va a ir más en función de qué estemos haciendo y cómo lo estemos haciendo, que no de la cantidad que estemos haciendo. Y nos salimos de los tópicos, porque los tópicos nos van a llevar a confundir términos o a buscar excusas donde tenemos un problema. Entonces, el libro de las excusas ya sabéis que es el más grande que hay en el mundo, pero no nos va a servir para nuestro día a día y no nos va a servir para mejorar. Evidentemente, hay mercado para todo. Hay mercado para el pan industrial y hay mercado para el pan artesano. Afortunadamente, el pan artesano, aunque a veces no lo parezca, tiene muchísimo más mercado que el pan industrial. Y vuelvo y repito que cuando digo eso no estoy diciendo que las panaderías pequeñitas vendan más que la industria. Lo que estoy diciendo es que la gente quiere un buen pan. Y un buen pan es el que el consumidor determina que le gusta. No nos confundamos con decir, no, yo es que hago el pan a mano y lo hago uno a uno. Eso no implica que tu pan vaya a ser mejor que el que lo esté haciendo semi-mecanizado y le esté dando 8 horas o 10 o 20 de fermentación. Vuelvo y repito que no confundamos, no nos quedemos con los tópicos, porque si no ahí poco vamos a avanzar. Evidentemente, el que lo hace industrial y lo hace deprisa y lo hace por volumen, pues ese va a buscar un mercado de precio. Y también lo hay, hay mercado para todo, como digo. Hay clientes que compran por puro precio, hay clientes que compran por pura comodidad, porque van a un supermercado y compran allí, y ya de paso pues cogen una barra de pan o 2 barras de pan o lo que tengan que coger. Evidentemente ese cliente pues no es el cliente del artesano de barrio que hace muy bien su producto. ¿Por qué? Pues porque ese cliente no está poniendo en valor ese producto, no te lo va a valorar. Pero afortunadamente cada día más el consumidor es exigente y cada día más el consumidor busca una información nutricional y cada día más el consumidor valora el producto, valora el buen producto. Es tarea nuestra, o es tarea del artesano en este caso, el darle esa información, el darle ese valor añadido a su producto, porque tiene que hacerlo. No vale solo con hacer un buen pan, como os digo muchas veces. También tienes que saber venderlo y tienes que saber argumentar cuál es el valor diferencial de tu pan con respecto a un pan que se está vendiendo en un sitio que no es una panadería como tal. Y luego hay otra cosa importante, y es tener claro cuál es tu cliente objetivo. El cliente objetivo de una industria, vamos a decir, de una industria que se dedica a la distribución de pan precocido, de pan congelado, su cliente objetivo
va a ser diferente al tuyo si eres un artesano de un barrio o de un pueblo, porque evidentemente tienen mercados diferentes. Pero el problema es si tú, como artesano de pueblo o de barrio, te equivocas de quién es tu cliente objetivo. Y eso nos ha pasado durante muchos años. O sea, todos los que ya lleváis unos añitos, igual que yo, en este sector, recordaréis que durante muchos años nuestra pelea ha sido mucho en precio. Y siempre que hemos ido a pelear en precio, pues el artesano ha salido palmario. ¿Por qué palmario? Porque evidentemente el industrial tiene mucha más capacidad de producción y sus costes van a ser más reducidos. Y no entra a valorar si su pan es mejor o peor que el del artesano, ¿eh? Lo que está claro es que el artesano no puede hacer sus procesos y pelear en precio, porque entonces tiene un problema. Con lo cual nosotros tenemos que pelear en calidad y tenemos que pelear en valor añadido sobre nuestro producto. Y no solo sobre elaborarlo, sino también sobre venderlo. Cuando os hablo de cliente objetivo, os digo esto porque en muchas ocasiones me encuentro con compañeros y os pongo ejemplos, como siempre digo, que están contrastados y comprobados, no una, sino varias veces. Y os voy a poner ejemplos que os van a sonar simpáticos, pero que vais a reconocer fácilmente. Yo recuerdo, no hace mucho, estuve en un pueblecito que además tienen un gran problema, y ese gran problema se llama turismo, se llama época concreta de verano. ¿Por qué digo que es un gran problema? Porque esa distorsión en el trabajo, o sea, estás, vamos a decir, 9 meses trabajando al 40% y esos 3 meses vas desbordado. Es muy difícil montar un equipo cuando tienes 3 meses de punta de trabajo que te duplica o te triplica incluso el trabajo que estás haciendo durante el resto del año. Entonces, al margen de ese problema, os cuento la anécdota curiosa, ¿no? Este colega estaba, pues bueno, pensando en hacer que si la baguette de tradición, que si los panes súper especiales y tal. Y es curioso porque le dije, digo, pero ¿por qué estás pensando en hacer eso? No, bueno, porque es lo que está haciendo todo el mundo y yo creo que eso se puede vender más y tal. Claro, ¿qué ocurre? Que este compañero estaba confundiendo su cliente objetivo. ¿Y por qué digo que estaba confundiendo su cliente objetivo? Porque evidentemente es un pueblecito que está en el interior, en la montaña, y resulta que su clientela somos, y me incluyo porque yo soy de ciudad, la gente de ciudad que sube allí a pasar el fin de semana o sube a hacer una barbacoa o sube a lo que quiera que suba al pueblecito a dar una vuelta y tal. Pero al final, los de ciudad, como digo yo, cuando vamos al pueblo, queremos cosas de pueblo. Y en el caso del pan a nosotros nos puede sonar simpático, pero nos pasará con otros sectores, como cuando subes y te dicen, bueno, es que tienen ahí un salchichón que es una maravilla y tal. ¿Por qué? Porque la sugestión hace que el hecho de que sea un producto de pueblo, pues ya te parezca que tenga un valor añadido. Entonces este compañero en concreto, ¿vale? Que estaba pensando en hacer la baguette y muchas especialidades y tal, le dije, hombre, digo, mira, al final cuando subo yo, me pongo yo como ejemplo, de la ciudad aquí al pueblo, y entro en una panadería de pueblo, si veo una baguette de tradición francesa, lo que voy a hacer es compararla con las que tengo debajo de mi casa. Porque quieras que no, te las voy a comparar. Y te las voy a comparar en precio, te las voy a comparar en calidad, te las voy a comparar en todo. Sin embargo, si entro y veo un pan de 2 kilos, una hogaza de 2 kilos, voy a decir, guau, vaya pan, qué panaco. Y resulta que esa hogaza de 2 kilos, pues bueno, a mí me va a impresionar porque yo ya voy a dar por hecho que eso es un pan de pueblo, que lo ha hecho el panadero, con el horno de leña, bla, 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 etcétera, etcétera, y todos los tópicos que acostumbramos a tener en mente. Entonces, eso que nos puede parecer, entre comillas, absurdo, para nuestro cliente objetivo, que es el que sube de la ciudad, ya tiene ese punto de sugestión, ya tiene ese punto de sugestión de que estamos en el pueblo y las cosas de pueblo son más artesanas, son más naturales, son más sanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si mi cliente objetivo es ese, lo que no puedo hacer es querer hacerle una baguette de tradición francesa. Que no es que no pueda, si puedes hacerla si quieres. Pero al final tú vas a tener muchos más puntos ganados. Si haces esas hogazas de 2 kilos, de 3 kilos, con ese punto de centeno, con ese... Y ahí sí que el hecho de que sean irregulares, pues casi que es un plus, en lugar de ser un inconveniente. Porque no, claro, como es de pueblo son todos diferentes.
Pero además se da una circunstancia muy curiosa. Cuando yo subo y voy a hacer una barbacoa con los amigos, resulta que compro 2 hogazas de 2 kilos y me va a sobrar. Y cuando me sobra, me lo llevo de vuelta a la ciudad y estoy comiendo esa hogaza durante 2, 3, 4 días más con la tostadita y tal. Y estoy diciendo, madre mía, guau, esta hogaza es buenísima, tú, es que este pan de pueblo. Y encima se lo explico a todos mis amigos. Que mis amigos me dicen, hombre, pues cuando subas otra vez, oye, bájame un pan de esos tan ricos que tienen ahí en el pueblo. Y resulta que yo soy tu mejor publicista. ¿Por qué? Pues porque como voy sugestionado y me parece buenísimo el producto, que lo es, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser malo y que a mí me guste. Pero evidentemente ese punto de sugestión ya lo llevo, ya tienes esa ventaja. Aprovéchala. Ten claro cuál es tu cliente objetivo, porque eso es importantísimo. Entonces, como eso es importantísimo, pues oye, voy a hacer esa incidencia en ese tipo de pan, porque va a ayudar a que venda más. Entonces, lo mismo que le pasa al del pueblo, pues le va a pasar al de la ciudad. El de la ciudad va a tener que utilizar otros argumentos y va a tener que utilizar otro tipo de producto. Y en la ciudad, pues la gente o el consumidor está mucho más en el tema saludable y en el tema de la digestión y en el tema del gluten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo si estoy en un barrio o estoy en una zona donde la gente me va a priorizar eso, ¿qué tengo que hacer? Pues darle todos los argumentos que tengo que darle para que vea que mi pan es más saludable. Y digo más porque el pan es saludable por defecto. Al margen de toda la tontería y de toda la tontuna que se diga con el gluten, que evidentemente en muchas ocasiones son absurdos, pero evidentemente venden mucho más una mala noticia que 100 buenas. Entonces, el primer tonto a las 3 que sale y dice una barbaridad sobre el gluten, pues todo el mundo se lo va a comprar. ¿Qué ocurre? Que si sales tú y empiezas a explicar todos los procesos que se hacen para la degradación del gluten y que sea más digestivo y tal, te va a costar muchísimo más que le cuesta al tonto a las 3 decir una barbaridad sobre el gluten. O sea, fijaros que llevamos 5.000 años comiendo gluten y nunca ha pasado nada. O sea, no ha sido malo. Ahora resulta que en 4 días, vamos, el gluten es el enemigo a batir junto con el azúcar. Y al final, todo en su justa medida y todo bien procesado, acaba siendo saludable. El pan es saludable por defecto. Pero volviendo al tema de la ciudad, esos argumentos son los que yo voy a tener que utilizar. No me van a servir los argumentos del pueblo, no me va a servir hacer un pan de 3 kilos porque ese mismo cliente que soy yo de la ciudad, ya no tengo la sugestión que tengo cuando voy al pueblo. Estoy bajando a mi panadería del barrio y si me ofrece una hogaza de 2 kilos, le voy a decir que no, porque ¿dónde voy yo con una hogaza de 2 kilos de pan? Aunque acabe comiéndomela, pero al final no es lo que mi mente y lo que mi tradición o mi costumbre hace siempre. Entonces, cambia los argumentos, pero no deja de ser tener claro quién es tu cliente objetivo, qué es lo que quiere y ofrecérselo. Y ofrecérselo además con unos argumentos. Volviendo al tema industrial y artesano, pues evidentemente la industria muchas veces aprovecha la legislación, vamos a decir, evidentemente no la incumple, pero sí que busca pues esos recovecos para poder poner en su etiquetado la palabra artesano, cuando evidentemente, pues bueno, artesano lo entendemos la mayoría como un proceso y no como algo que estemos utilizando puro y duro en el marketing. A todo ello ha ayudado mucho el tema de la moda de la masa madre. Y fijaros que sabéis que soy un gran defensor de la masa madre, que he hecho un estudio científico sobre la masa madre, que además lo tenéis gratuito en la página web. Pero al final lo de la masa madre, por hacer una broma así fácil, se ha ido de madre. Y digo se ha ido de madre porque ya, vamos, hasta las lentejas con chorizo llevan masa madre. Hemos llegado a la parte absurda, ¿no? De decir, no, es que esto tiene masa madre. Ya, pues si tiene masa madre y está mal hecho, es un truño de pan, aunque lleve masa madre, ¿vale? Si mi masa madre está descontrolada y hago pan, va a ser un truño de pan. O sea, el hecho de ponerle masa madre no implica que sea un gran pan. Lo implica el hecho de que lleve masa madre y haga un buen proceso, con sus horas de fermentación, con su amasado correcto, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero digo que el tema de la masa madre ha llevado mucho al tema industrial a etiquetar con el tema de masa madre y demás. Y bueno, pues la legislación lo permite y la legislación tiene ahí un huequecillo que se coló en la norma de calidad del pan, pero que eso, bueno, pues espero que con el tiempo se consiga, vamos a decir, que ir ajustando. Pero evidentemente la parte artesana también ha colaborado un poco en todo ese boom que le hemos dado a la masa madre. O sea, ahora ya parece que si haces un pan sin masa madre, pues pierda valor, cuando no es así. O sea, un pan hecho con un cucharón, creciente, pie, masa vieja, llamémoslo como queramos, ¿vale? Porque en cada provincia tiene un nombre diferente, sigue siendo un gran pan. O sea, tú puedes hacer un pan maravilloso con la creciente de toda la vida. O puedes hacer un pan maravilloso con una viga. O puedes hacer un pan maravilloso con una polish. Y sigo diciendo que puedes hacer un pan maravilloso y será el mejor del mundo mundial si lo haces con una masa madre. Pero no es imprescindible la masa madre para hacer un gran pan. Y ahí la industria ha aprovechado todo ese boom que ha tenido la masa madre porque ha sabido optimizarlo en su marketing, incluso mucho más que el artesano, porque el artesano en muchas ocasiones está más carente de todo ese tema de marketing y argumentos de venta. Y evidentemente eso para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, la parte de los artesanos, y lo veo muchas veces en las redes sociales, y además es curioso, ¿no? Porque a veces veo a una gente quejarse que, bueno, pues yo creo que debería invertir más tiempo en mejorar que quejarse tanto de lo que hacen los demás, eso es muy nuestro, ¿no? Y siempre digo lo mismo, pues no hay que gastar tanto tiempo en criticar a los demás y en criticar a la industria, porque muchas veces los que están criticando desconocen cómo funciona la industria realmente, ¿eh? Y vuelvo y repito que los hay buenos, menos buenos y malos, como en todo. Pero evidentemente, si yo en vez de dedicar tanto tiempo a quejarme de lo que hace la industria o de lo que etiqueta o del precio que le pone, me dedico a que mi producto sea mejor y que además tenga unos argumentos de venta para que el personal que está en la tienda sean realmente unos vendedores de pan, no unos despachadores de pan, me va a ir mucho mejor. Y la industria hará su camino y los artesanos harán el suyo. Y siempre ha sido así y siempre ha funcionado. Y ya os digo que va a seguir funcionando. Entonces, como eso va a seguir funcionando, pues vuelvo y repito, hagamos el esfuerzo, invirtamos el tiempo en mejorar nosotros mismos y en darle todos esos argumentos y en tener claro quién es nuestro cliente objetivo y focalizarnos en eso. Porque lo de la crítica es mucho más fácil, pero al final no nos va a llevar a una mejora particular. Nos va a llevar a quedarnos a gusto, a echarle la culpa al de al lado, pero eso no va a traer ni más ventas ni más beneficio a nuestro negocio. Con lo cual, bueno, pues como siempre os digo, ahí os dejo estas pequeñas reflexiones. Tenéis para comentar, siempre que queráis hacer un comentario o darme una opinión, tenéis las redes sociales o la página web. Y recordad, pensar, amasar y crecer. Un saludo y hasta la próxima.